Ahora nos vamos a dedicar a las particularidades que asumen los controles en los layouts. Todo esto respecto al uso que ya conocíamos para web panels. Fundamentalmente en los aspectos que se indican acá, empezando por el primero. Dos áreas componen un layout. El área conocida como Application Bar, donde se pueden colocar botones que pueden tener asociadas imágenes o no tenerlas, y que van a corresponder a acciones que se quieren realizar sobre los datos o llamar a pantallas o lo que sea, o contenedores de grupos de acciones, group controls, para agrupar varias acciones y ofrecerlas, por ejemplo, como menús desplegables. Y por otro lado vamos a tener el área del layout propiamente dicha, que nos ofrece la toolbox para poder insertar los controles. Si se trata del nodo detail, vamos a ver después que van a aparecer, además de esto que estamos viendo acá, el placeholder para las distintas secciones. Bueno, nos vamos a concentrar en esta segunda área ahora y vamos a dejar la primera para más adelante. Acá estamos viendo el list del Word with the Speakers. Vemos que por default se mostraba el speaker image y el speaker name, ¿sí? Y vamos a agregar un atributo, el country, el país del orador. Para los controles de atributos o variables tenemos la propiedad label position, que va a permitir especificar la posición que ocupará la etiqueta del atributo, la label, o de variable, de un atributo, la posición que va a ocupar entonces su etiqueta. Cada plataforma tiene su default. En Android, por ejemplo, es top, lo que significa que la etiqueta va a aparecer arriba del control atributo y no como lo estamos viendo aquí, que es a la izquierda, porque de algún modo hay que mostrarlo y esta pantalla es genérica, entonces no es una pantalla para Android especialmente. Si seleccionamos el valor none, entonces la etiqueta no se mostrará. Vamos a verlo en GNexus. Vamos al Word with the Speakers, vamos al list, y bueno, y acá vemos entonces los dos controles que tenemos por ahora en el grid del layout. Vamos a la toolbox y vamos a insertar un nuevo atributo arrastrando. Lo elegimos, es country name. Y vemos que primero que nada agregó una nueva fila y columna a la tabla del grid. Y por otro lado, si vamos a las propiedades, vemos que tenemos la propiedad label position con el valor platform default, que si ahora ejecutamos vamos a ver que para Android es arriba. Vamos a cambiarlo a none para que no aparezca la etiqueta. Guardamos. Bueno, y ejecutemos para ver el cambio. Hagamos run sobre el objeto dashboard. Vamos a abrir el emulador que quedó abierto de la ejecución anterior. De hecho, si nos apuramos, antes de que cargue el nuevo PK, vemos que solamente estaban saliendo foto y nombre. Ahora en el nuevo va a tener que aparecer también el país. Y bueno, y apreciemos todo lo que está demorando hacer la compilación. Que en este caso en realidad ahora lo dije así, pero en verdad en este caso no vamos a tener más remedio porque estamos agregando un nuevo control, un nuevo atributo, y eso va a tener que ir a la base de datos a buscar la información. Así que en este caso concreto en realidad no podemos evitar todos estos pasos de compilación y subida a la nube. Pero vamos a ver en qué caso sí podemos evitarlo. En un ratito nomás. Entonces vemos que acá está cargando y si vamos a speakers, ahora está apareciendo el país. Volvemos a las PPTs. Bien. El trabajo con las tablas va a ser central en las aplicaciones para Smart Devices. Todo layout, así esté vacío, tiene una tabla raíz llamada Main Table, que podemos verla acá. Acá estamos posicionados sobre el grid, sobre la tabla del grid, y nos va a mostrar acá el control sobre el que estamos posicionados y toda la jerarquía, el padre y dónde está inserto ese padre. Todo control está inserto en la Main Table. A su vez, todo grid va a definir una tabla, decíamos, esta tabla de acá, para contener los controles de cada línea a ser cargada, de cada elemento de ese grid que va a ser cargado de la base de datos. En este caso, la tabla tiene 2 columnas y 2 filas. Observemos las 2 propiedades
Columns Style y Rows Style, que van a permitir definir el tamaño que ocupará cada columna y cada fila de la tabla. Si observamos las columnas, vemos que sus tamaños se pueden definir o especificar en dos unidades: porcentaje o DIP, Device Independent Pixel. Esta unidad corresponde a una abstracción de un píxel que luego una aplicación convierte a píxeles físicos, lo que va a permitir escalar a diferentes tamaños de pantalla usando un tamaño uniforme, ¿no? El DIP. El DIP para cada plataforma va a tener diferente número de píxeles. Los porcentajes, por otro lado, son relativos al valor que resulta de restar del ancho total los valores fijos en dips. Así, si el ancho total es de 384 dips, el ancho de la pantalla, y hay una columna de 64 dips, como vemos acá, el 100% que va a ocupar la columna restante va a ser el que resulte de restar de este ancho total esta cantidad de dips, y ese va a ser el tamaño entonces de esa columna. En este caso sería 320 dips el ancho. Si tuviéramos tres columnas, como mostramos acá, la primera con 30%, la segunda con valor fijo 10 dips y la tercera con 70%, los valores que asumirán la primera y la tercera, que están en porcentaje, se van a obtener de aplicar esos porcentajes al valor resultante de sustraer, de restar, la suma de los valores fijos, aquí solo uno, este de 10 dips, al total, ¿no? Que en este caso es 384, o sea, 384 menos 10 me da 374, y entonces la cantidad de dips que va a ocupar la primera columna va a ser el 30% de ese valor, y la última va a ser el 70% de ese valor. Entonces vamos a hacer esto, vamos por ejemplo a agregar una columna, nuestra tabla tenía dos columnas, vamos a agregar una tercera de 10 dips para dar un espacio, un aire, como podemos ver acá, un aire entre la primera columna y la tercera, y no quede los datos pegados como quedaban en este caso, ¿no? En nuestra aplicación. Entonces vamos de vuelta a GNexus, vamos otra vez al Word With de Speakers, y acá nos posicionamos en cualquier lado y damos Insert Column After el lugar donde estábamos, y vemos que ahora tenemos entonces tres columnas. Nos posicionamos en la tabla y editando sus propiedades vemos que los tamaños de las columnas asumen la primera 64 dips, la segunda el 50% restante y la tercera el 50% restante. Entonces vamos a modificar esos valores, decíamos, para que la primera asuma el 30%. La segunda un tamaño fijo de 10 dips. Y la tercera el 70% restante. Bien, perfecto. Entonces queremos probar. ¿Cómo hacemos? Bueno, por ahora, si seguimos a la vieja usanza, haríamos botón derecho sobre otra vez el dashboard, Run. A menos que lo tengamos como Startup Object, ahí podemos dar F5 directamente. Otra vez vamos a poner en edición, a mostrar. Y este sí va a ser un cambio para el que no necesitaríamos compilar la aplicación y podríamos verlo instantáneamente y no esperar todo este tiempo. Bueno, ahí está apareciendo la aplicación. Y si vamos a Speakers, ahora vemos este aire entre un dato y el otro, ¿no? Entonces esto es lo que acabamos de ver. Perfecto. Por otro lado, también, si observamos las filas, vemos que se agrega la unidad PD, Platform Default, ¿sí? Que no estaba en el caso anterior. Este valor, Platform Default, difiere de plataforma en plataforma, justamente por eso es un default por plataforma, y para una misma plataforma también depende del contenido de la celda. Por ejemplo, de si el campo tiene etiqueta, label o no, y si sí tiene, si será desplegada arriba o a la izquierda, o si es en un layout en modo edit o view. Es decir, todo eso entonces va a ser variable. El valor del platform default corresponde a using the best value depending on the platform and context. Por ejemplo, para Android con label position top corresponde a 64 dips, mientras que en iOS a 53. Ahora si llegamos al momento de
simplificarnos en los tiempos de prueba, de cambios de diseño y de prueba de los cambios, y entonces vamos a ver la herramienta de Live Editing. Entonces, cada vez que queríamos probar el cambio en los tamaños de las filas o las columnas de una tabla, como vimos, debíamos volver a especificar y generar la aplicación y compilar, y todo eso demoraba su tiempo. Acá vamos a introducir entonces esta herramienta que va a permitir realizar cambios de diseño y algunos cambios de comportamiento y ver instantáneamente esos cambios, sin tener que ni siquiera grabar el cambio, de manera tal de que lo podemos incluso deshacer inmediatamente sin espera, sin ningún tiempo. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar, primero que nada, el atributo que teníamos en el grid de trabajar con speakers, que era speaker name. Vamos a ver que ese speaker name tenía asociada la clase attribute title, por eso salía más grande el valor de ese atributo. El nombre del speaker salía más grande que el resto. Si lo vemos en GeneXus, en el emulador, podemos apreciar que justamente el nombre está saliendo mucho más grande, y entonces si vamos a observar en speaker, vamos a ver la propiedad asociada a la clase attribute title, podemos ver que en esa clase entonces tenemos este tamaño, y eso es lo que lo está haciendo más grande. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar este atributo, vamos a borrarlo, que tenía la clase attribute title, y vamos a querer poner el atributo en su lugar, insertar el atributo speaker full name. Vamos a sacarle el label, ponerlo en none, perfecto. Si ahora observamos como estamos insertando un atributo nuevo, el pattern es el que había colocado la clase attribute title al atributo anterior. Ahora tiene la clase attribute que no tiene el valor estándar, es decir, se va a ver igual que el atributo country name. Bien. Entonces lo primero que vamos a querer hacer es cambiarle su clase. Por ejemplo, pensemos que en vez de ponerle como título, podríamos querer cambiarla para que tenga también la forma que tenía antes, pero lo que vamos a querer hacer no es eso especialmente, o no solo eso, sino además que aparezca con el color de la marca, que aparezca entonces con ese color rojizo que tenía la marca. Entonces, para eso, bueno, vamos a grabar el atributo si lo mostramos, voy a dejar especificando y generando porque cambié un atributo y en ese caso no tengo más remedio que volver a compilar, porque va a tener que ir a la base de datos a buscar esa información nueva. Vamos a hacer un run. Y mientras voy haciendo el run, voy a mirar en el tema, Simple Android, voy a agregar bajo la clase attribute title, que vemos, bueno, ya estaba agregada, ahí está. Ya agregué yo en realidad, porque para evitar demorar, vean que agregué la clase attribute title brand, que va a tener como for color el color del brand, y además vean que también acá agregué la clase attribute tracks y ya le fui dando colores a las distintas subclases, ¿sí? Lo mismo hice a nivel de las tablas. Vean que agregué esta clase table track que tiene, si abrimos, expandimos, tiene estas subclases, por ejemplo, blue, para que parezca azul el color de fondo y cuando está seleccionada, o que aparezca blanco y azul, etc. Esto lo vamos a ver más adelante, que va a ser lo que le va a dar ese aspecto de diseño a la aplicación Android tan lindo, donde van cambiando el color de acuerdo a la conferencia de la que se trate, a los tracks, ¿no? Bueno, entonces acá decíamos tiene el brand color, que no sé por qué no lo está mostrando, debería estar mostrando el color en ese caso. Vamos ahora sí a speaker. Ya vamos a ver qué levantó en el emulador. Vemos que entonces ahora está el full name y está del mismo tamaño que el country name. Perfecto. Entonces, ¿qué queremos hacer? Decíamos cambiarle la clase a este atributo para que ahora suma la clase esa nueva que ingresé. Pero para hacer esto,
¿qué haríamos? Cambiaríamos la clase y haríamos otra vez un run sobre el dashboard. Pero no quiero eso, quiero que automáticamente hacer el cambio y eso se vea reflejado en el emulador, que ya pueda ver el cambio sin hacer nada más, ni siquiera grabar. Para eso, decíamos, es que contamos con la herramienta Live Editing. ¿Cómo accedemos a esa herramienta? Cambiándonos acá de la pestaña Release, del valor Release de este combo, a Live Editing. Vemos que al hacerlo aparece esta pestaña acá abajo, ¿sí? Con esto que en realidad por ahora no tiene nada. Ahora sí, yo tengo que otra vez, una vez que me cambié, tengo que compilar la aplicación para que Live Editing empiece a escuchar a esa aplicación compilada en el dispositivo y se conecte, pueda conectarse y escuchar lo que aparece en el dispositivo. Live Editing, mientras esperamos que termine la compilación, entonces es una herramienta que va a permitir realizar modificaciones en los themes, en los lenguajes, en layouts y también en eventos de usuario de nuestros paneles y ver los cambios instantáneamente en la aplicación en ejecución sin tener que especificar, generar y compilar y sin siquiera tener que guardar los cambios. Ya lo repetí varias veces, pero es como muy importante eso. De esta manera, el servidor de Live Editing va a quedar escuchando los cambios que hagamos a la aplicación y va a replicar esos cambios sobre la metadata a la que accede el dispositivo móvil. En nuestro caso es el emulador, pero podría ser un dispositivo real. Esa metadata es la que se utiliza para dibujar la pantalla en el dispositivo y para definir su comportamiento. Entonces, modificando esa metadata, va a poder hacer las modificaciones instantáneamente sin necesidad de compilar nada. Vamos a ver si ya levantó. Sí. Vemos que ahora aparece, tenemos en nuestro emulador, a la aplicación, y vemos que está apareciendo esta entrada de acá que me está diciendo que está escuchando a este emulador, a la aplicación en este emulador, que tiene el tema Simple Android, que el lenguaje es English y que es el sistema operativo Android. ¿Qué es lo que quiero hacer? Activar el Live Inspector. Al hacer esto vemos que se nos abre esta otra pestaña de aquí, que ahora parece no estar mostrando nada porque el dashboard no es un elemento que sea inspeccionable, que sea modificable y sus cambios visibles en esta pantalla, pero sí en el emulador elegimos speakers, por ejemplo, vemos que automáticamente se está reflejando en esta otra pantalla de acá. De hecho, si eligiéramos, por ejemplo, hiciéramos tap sobre el orador Alejandro Simas, vemos cómo automáticamente se carga en la ventana de Live Inspector, se carga la información que estamos viendo en tiempo real en el dispositivo. Voy para atrás y vemos que otra vez aparece. Como cosa interesante, además, nosotros podemos trabajar directamente sobre esta pantalla y cambiar aspectos de diseño automáticamente aquí y verlos automáticamente entonces reflejados. Esta pantalla nos permite hacer zoom, ¿sí? Agrandar o achicar, y además, con el mouse, girándola, podemos ver las distintas capas que componen el layout que estamos visualizando, para poder trabajar mejor con él. Y, por ejemplo, separarlas más o no separarlas, tenerlas en su grado 0. ¿Sí? Entonces acá vemos, por ejemplo, la Application Bar y haciendo clic sobre la Application Bar vamos a las propiedades y vemos que se activan las propiedades, hago clic acá, se activan las propiedades del dashboard. Acá tenemos la clase, el control Application Bar, la clase Application Bars y, por ejemplo, si me posiciono, vamos a girarlo un poco o a dejarlo incluso plano. Puedo resetear y entonces obtener de vuelta en forma plana. Me posiciono sobre el Simas Alejandro y vemos que me aparece de qué control se trata, aparece activo acá en las propiedades del control y aparece la clase y subclase que contiene esa clase, de manera tal que yo puedo modificar aspectos del control, tanto a nivel de las propiedades como de la clase, y vamos a ver que vamos a poder ver automáticamente esos cambios. Por ejemplo, vamos a cambiarle la clase a ese control. Vamos a pasarla a esa que yo decía que había agregado, que era Attribute Title Brand Color. Y automáticamente cuando salga del campo se va a ver el cambio. Hice el cambio directamente en el theme y vean cómo se reflejó automáticamente. En el Live Inspector, que es lo mismo, el Live Inspector está conectado escuchando lo que está pasando en el emulador. Y entonces el cambio lo hice automáticamente. Vean todo el tiempo que ahorramos en este caso, ¿no?
Bueno, y esto es lo que decíamos, ¿verdad? Entonces podemos hacer esos cambios. E incluso esto de cambiar los tamaños de las columnas y todo esto lo podríamos haber hecho automáticamente. Por ejemplo, vamos a hacerlo, ahora que no nos cuesta nada. Posicionarnos acá sobre el control tabla 1, que es el que tiene las columnas y las filas. Y por ejemplo acá cambiar de 10 dips a 100 dips. Y cuando salimos vemos que automáticamente reflejó el cambio. Y yo no tengo por qué grabar este cambio si no quiero. Y si no lo grabo, entonces voy a volver al tamaño anterior. Otra cuestión interesante tiene que ver con el uso de las imágenes. Acá lo que vemos en estas imágenes de aquí es que hemos cambiado la propiedad row_span de la imagen para que ocupe 2 filas en vez de una. Si observamos la clase image default, no tiene configurado ningún valor para la propiedad scale type. Eso va a significar que asume el valor fit, es decir, que va a tratar de encajar en el tamaño que tiene. Si queremos cambiar ese comportamiento, va a alcanzar con asociarle una clase que configure la propiedad scale type correspondiente. Por ejemplo, vemos acá, esta es el default, la propiedad fit, y lo que vamos a querer es que la propiedad tenga el valor fill keeping aspect ratio, de manera tal que la imagen se expanda, pero manteniendo las proporciones. ¿Sí? Entonces se va a acortar de la manera que corresponda. Vamos a tener que crear estas clases que no existen, porque va a existir solamente la clase image, haciendo variar entonces el scale type. Vamos a GNexus, voy al tema, otra vez, voy a la clase image, busco la clase image. Bueno, y otra vez, como yo me importé el tema, ya había hecho estos cambios, aparecen estas 3 clases. Pero en el tema default no van a aparecer, las tenemos que crear. Por ejemplo, esta image keep aspect ratio, que es una subclase de la clase image, y vean que lo único que configuré fue la propiedad scale type. ¿Sí? Acá podemos ver, filtrar solamente por las propiedades que han sido modificadas de la clase. Y ahí la podemos ver simplemente, ¿no? La propiedad de esta. Bien, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es 2 cosas. Uno, a la imagen decirle que se expanda para ocupar 2 filas y no solamente una. Y ahí vemos el resultado. Bueno, acá esta columna la vamos a tener que mover porque se nos corrió. Se nos corrió para allá. La ponemos donde corresponda. Eliminamos esa última columna indeseada. Delete column. Perfecto. Ahora vamos al Live Inspector. Tenemos todo en orden. Vamos a ponerlo todo ahí para verlo mejor. Y lo que decíamos, vemos acá que no está ocupando esta imagen, está como la clase que tiene, es la clase estándar image, no está ocupando, no está siendo rellenada con el espacio, ¿no? Entonces vamos a modificar la clase a image fill keeping aspect ratio y vemos cómo todo se acomodó de esa manera. Otra vez, si vemos en el emulador, es lo mismo, ¿no? Vemos cómo está todo funcionando tal como deseábamos. Y bueno, los controles imagen tienen esas posibilidades para el tipo de imagen que bueno, dejamos para que ustedes vean. Pero bueno, en particulares tenemos fill keeping aspect ratio, fill para rellenar sin escalar proporcionalmente, entonces para que rellene todo el área de pantalla, etc. Bien, con esto terminamos entonces el primero de los temas de controles en layouts. Vamos a pasar al siguiente, múltiples layouts por fila.